Ahí no está el problema, porque también he visto en los hospitales de Nika que de repente aparecen personas, de repente los enemigos reconocen que hace unas horas estaban disparando entre sí y luego están juntos en el hospital. Y para nosotros eso no fue absolutamente ningún problema. Incluso he visto que enemigos que viven juntos en el mismo hospital durante un tiempo, de repente ya no son enemigos. Es decir, sufren juntos y llegan a otros procesos de pensamiento. Y esa es precisamente la solidaridad humana que de alguna manera moviliza el sufrimiento. Eso es muy importante. Die menschliche Solidarität, die das Leiden irgendwie mobilisiert, ist sehr wichtig. Hallo zusammen, hier ist Pascal von Neutrality Studies. Hola a todos, aquí Pascal de Neutrality Studies, y hoy tengo el placer de poder hablar con un compatriota suizo, ya que tengo conmigo al cirujano de guerra y autor, Dr. Flavio Del Ponte. El señor Del Ponte estuvo desde 1986 como instructor para cirujanos de guerra en lugares alternos, entre otros, por encargo de la Cruz Roja y la OMS, como jefe médico de la misión de la ONU en África, y como asesor médico en la Secretaría General para la Operación de Mantenimiento de la Paz de la ONU en Nueva York. De 1996 a 2009, también fue responsable como médico de la ayuda humanitaria de Suiza, de los expedientes internacionales de la lucha contra las minas y el bioterrorismo. Este año, el señor Del Ponte ha publicado un libro sobre su trabajo titulado Disonancias, la vida aventurera de un cirujano por pasión. Hoy queremos hablar sobre el libro y sus experiencias. Señor Del Ponte, Flavio, bienvenido. Flavio, willkommen. Gleichfalls. Letzte Woche hat es nicht ganz klappen wollen. Igualmente, la semana pasada no funcionó del todo, pero hoy tenemos la conexión. Y me gustaría hablar contigo primero sobre tu libro, que acaba de salir, o está saliendo ahora, en West End Verlag. ¿Por qué has decidido empaquetar tus experiencias, que has recopilado a lo largo de muchos años, en un libro justo ahora? Gerade jetzt in ein Buch verpackt. Bueno, conozco mejor la respuesta, por supuesto. En realidad, surgió de una crisis personal, no del impulso de que debía abordar y examinar mi vida pasada. Porque lo que vi entonces, y me refiero al 24 de febrero de 2022, es decir, 2020, las primeras imágenes de la guerra en Ucrania que me llegaron, me llenaron de horror. No podía creer lo que veían mis ojos. Veo los tanques, veo la destrucción que trae la guerra, y así sucesivamente. Y realmente ya no podía dormir. Mis pesadillas volvieron a atormentarme. Digo volvieron porque tengo experiencias de 30 años en estas situaciones. Y pensé, ahora quiero abordarme a mí mismo y hacerme preguntas e intentar responderlas. Y entonces me puse a escribir. Bueno, no soy escritor, por supuesto, pero tengo la costumbre, tal vez tú tengas más o menos la misma, no tantas, no de nuestra actividad. Pero estos informes terminaron en los cajones, incluso si eran de cierta importancia. Y en este sentido pensé, ahora quiero abordar el asunto de manera mejor y más seria. Un autoanálisis de los acontecimientos. Y eso tomó aproximadamente 2 años. Después de un año, la crisis en el Medio Oriente volvió a surgir. Y eso fortaleció aún más mi motivación, porque en las décadas anteriores también realicé acciones directas en el Medio Oriente, especialmente en Palestina, en nombre de la ayuda al desarrollo suiza. Y también recogí muchas frustraciones, por supuesto, cuando considero los 70 años de la crisis palestina. Solo se puede asombrarse, y es inútil, diría yo. Pero una mirada me trajo cierta calma, y pude darme algunas respuestas personales, porque mi vida ha encontrado un camino peculiar. Podemos hablar de eso si te interesa a ti o a un público. Pero en el libro he seleccionado el periodo que quiero analizar, comenzando el día en que tuve mi diploma de médico en la mano y el día en que me jubilé. Así que son aproximadamente 40 años.
y luego he determinado por periodos. Comencé como cirujano general en Suiza y luego me dirigí hacia la traumatología. Primero cirugía en relación con actividades humanitarias. De ahí surgió la cirugía de guerra, una fase muy importante. Es ist dann die Kriegschirurgie gekommen, die Phase, eine sehr wichtige. Und nachher ist noch die nächste war, also der Übergang. Y después fue la transición de la cirugía de guerra y la cirugía humanitaria al desarrollo y la cooperación. Me involucré en el sentido de que la idea era, he salvado la vida de mis pacientes, se ponen de pie, con o sin prótesis. Pero ¿qué tipo de vida sigue para estos pacientes? Es un calvario, un sufrimiento constante. Son personas que están afectadas de por vida. Por eso, el otro problema que se suma, es decir, la cooperación para el desarrollo puede hacer mucho o acompañar en el siguiente paso. Pero ahí vienen los problemas mundiales que todos conocemos. La pobreza, la escasez de agua, las guerras que sobrecargan y en parte destruyen a las personas. Y además nuestro planeta se está deteriorando porque el ser humano egoístamente quiere tenerlo todo, y así sucesivamente. Así que los diferentes temas mundiales que preocupan, todos están de alguna manera en esta línea. Die sind alle irgendwie gehen in diese Spur hinein. La mayoría de la gente no puede imaginarse todo lo que has experimentado como cirujano de guerra. ¿Cómo debe imaginarse un profano la cirugía de guerra? ¿Cuáles fueron tus experiencias cuando trabajaste en el campo e intentaste salvar vidas en situaciones de guerra a través de la cirugía? Also, wenn ich einmal einen Vergleich zu meinen regulären Entonces, si comparo con mi actividad quirúrgica regular en Suiza, diría que estas misiones siempre tuvieron un carácter fuerte. Me exigieron mucho más en términos de esfuerzo, concentración y responsabilidad, pero el elemento humano siempre estuvo muy presente. Diría que el efecto del buen samaritano siempre estuvo ahí. war immer dabei, oder wenn man mit den Leuten arbeitet, etwas zugunsten. Cuando se trabaja con la gente, se hace algo a favor de la gente, se puede prestar ayuda, también en la medicina, la cirugía, otros aspectos se unen de inmediato, y la interacción entre personas siempre adquiere otra dimensión. Así que debo decir, por ejemplo, que nunca hubo un problema en el contacto humano con los pacientes o con el personal del hospital. Simplemente hay un ambiente diferente. Cuando se está tan cerca del sufrimiento, ciertas incomodidades que tenemos en nuestros hospitales no existen. Uno está allí, sabe para qué, y todos trabajan realmente con alegría. Y este ambiente siempre me ha motivado mucho. Mit Freude eigentlich. Und diese Stimmung hat mich immer sehr motiviert. Ich muss sogar sagen, im Sinne, dass ich Debo decir que en el sentido de que he dado algo, digo yo, pero cientos de cirujanos aquí, por ejemplo en la Franja de Gaza o en otros lugares, que ahora están diariamente en situaciones horribles, sin instrumentos, pero que aún están allí y trabajan, dan algo a los pobres, a los moribundos, sobre todo a los niños. Y siempre recibimos más de vuelta como seres humanos de lo que podemos dar. Eso es lo sorprendente. Y varias veces he tenido pacientes que me han dado tanta pena porque tuve que amputarles, tal vez 2 piernas y así, y sentí un poco de compasión por ellos. Y cuando quise expresar eso a los pacientes, en un sentido de apoyo, a menudo me dijeron, pero doctor, no se preocupe. Sie mir oft noch gesagt, aber Doktor, machen Sie sich keine Sorgen. Sie haben mir jetzt das Leben gerettet. Ich mache das schon weiter. Me han salvado la vida ahora. Yo seguiré adelante. No tienen que preocuparse tanto. Simplemente estamos contentos de que todavía esté aquí, de que nos haya ayudado, y con eso basta. Así que ese valor que regresó siempre me ha impresionado de alguna manera. Was zurückkam, hat mich immer irgendwie beeindruckt. Kannst du dir vorstellen, wie es im Moment sein muss? ¿Puedes imaginar cómo debe ser en este momento en Gaza, en esta situación increíble? Porque también allí todavía viven personas, y están siendo heridas, y también tienen enfermedades, como todos. Y también allí personas en este momento están brindando ayuda médica, porque los territorios palestinos también están bien formados en medicina. Gaza tenía un buen sector médico y muchos profesionales capacitados. ¿Puedes imaginar qué estaba sucediendo en este momento?
ausgebildete Fachleute. Kannst du dir vorstellen, was dort im Moment vorgehen muss? Das schon, aber das ist eine unheimliche Belastung. Eso sí, pero es una carga increíble internamente, emocionalmente para mí hoy en día. Y sobre todo con la constatación de que todo podría hacerse si los bienes necesarios, absolutamente necesarios, pudieran llegar al lugar. Por supuesto hay medicamentos, instrumentos, pero todo lo que la logística que se necesita en un hospital. Y recuerdo exactamente una misión especial que tuve en Gaza, con los palestinos, con los médicos. Siempre he visto que todos son héroes, diría yo, porque realmente dan su vida por las personas que sufren y las personas heridas, sin poder recibir nada a cambio ni exigirlo. Ohne was zurückhaben zu können und zu verlangen. Aber auch im Hauptspital von Gaza. Pero también en el hospital principal de Gaza, después de haber pasado toda la mañana discutiendo y brindando ayuda y viendo cómo podríamos mejorar la situación, el nivel de cirugía que se necesita y se realiza. Después tuvimos que caminar unos cientos de metros fuera del hospital para comer. Y allí me dijeron, no, ahora tenemos que ir inmediatamente a la otra acera porque allí estamos bajo control y pueden seguirnos con misiles que pueden seguir a una persona. Y eso fue hace 20 años. Así que la situación, cuando naturalmente ahora Gaza es un montón de escombros y la gente simplemente muere, y lo hacen día tras día, y yo diría internacionalmente lo que sucede, alboroto, ni siquiera ahora uno se ha acostumbrado, en el noticiero al final se dice rápidamente cuántos muertos y cuántos heridos hay y cuántos ataques han tenido lugar. Y como si fuera un informe de una actividad industrial, ¿no? Y la magnitud del sufrimiento, no se puede imaginar. Y eso me indigna, Antor. Digo, no podemos seguir así. Wie gehst du, oder anders gefragt, ¿Cómo manejas, o mejor dicho, cuando estuviste allí, y en esas situaciones de guerra, y trabajaste como pacificador, manejaste esas situaciones de manera diferente a como lo haces hoy? Cuando ves la situación desde lejos, ¿cómo haces para que no te consuma internamente y no te destruya al haber visto el sufrimiento de primera mano? ¿Cómo lograste seguir siendo capaz de trabajar? Wie bist du arbeitsfähig geblieben? Also das ist immer am Anfang eine Entonces, eso siempre ha sido una pregunta difícil al principio, porque todos tenemos un cierto potencial de energía, y este potencial disminuye día a día en situaciones que son tan graves. Eso también me pasó a mí, como de hecho a todos los demás cirujanos y al personal que estaba en servicio, que ese entusiasmo por querer y poder ayudar a los demás lamentablemente disminuye con el tiempo. Y es porque fuerzas mentes de repente la energía ya no es como al principio. Pero se dio cuenta de que incluso un cirujano de aproximadamente 3 meses ya no es tan capaz. Así que Lee Seeker lo reconoció rápidamente. Las misiones duraban en promedio 3 meses. Die Einsätze dauerten durchschnittlich 3 Monate. Und nach 3 Monaten hatte ich meine 10 Kilo Körpergewicht verloren. Y después de 3 meses había perdido mis 10 kilos de peso corporal. Emocionalmente al final siempre un poco afectado, cada vez menos entusiasmo y tener que enfrentar la misma miseria todos los días. Pero era un privilegio para mí y para todos los demás médicos en la misma situación era así. Podíamos volver a subir a un avión y regresar a Suiza. Allí encontré a mi familia, mi entorno, mi buena vida y todo. Y luego en ese periodo pude recargar mis baterías, de modo que a veces, después de semanas o incluso meses, podía comenzar de nuevo con energía renovada, voluntad y reflexión. Solo me sorprendía cómo el ser humano puede cambiar dinámicamente. Y así lo hice. Y eso es lo que se ha convertido. El personal para las enfermeras y para ciertas otras, digamos, tareas hospitalarias puede tener despliegues que duren un poco más. Pero después de 3 meses uno debe hacer una pausa y tomar un descanso. Y eso me permitió siempre en realidad después, con más y mejores conocimientos y con una evaluación de la situación que cada vez se veía diferente, hacerlo mejor. Así que disculpen, tengo que apagar mi teléfono aquí. Sí, entonces el hecho de que este ritmo fuera alternado
fue en realidad la respuesta de por yo y todos los demás pudimos resistir. Warum konnte ich und alle anderen konnten wir das durchhalten? Hast du und die Leute, mit denen du zusammen Tú y las personas con las que has trabajado, especialmente en el CICER, y también con las autoridades suizas, han intentado provocar cambios políticos en estos conflictos. ¿O alguna vez te has sentido tentado a decir que debes acercarte a esas personas que pueden reducir este sufrimiento fuera de tu actividad quirúrgica? können außerhalb meiner chirurgischen Tätigkeit? Also eine ganz heimtückische Frage, nicht? Entonces una pregunta muy impresionante, ¿no? Aquí se está gestando un camino peligroso. Creo que, por supuesto, estamos en la posición privilegiada del médico de poder desarrollarnos. Tuvimos el privilegio de tener contacto con los locales en todos los niveles. No solo los pacientes, no solo los pequeños funcionarios, empleados del hospital, sino también la población en el ámbito político, con los gobernadores. Y esa fue una situación muy privilegiada. Siempre nos permitió entender correctamente lo que está sucediendo, lo que probablemente ocurrirá en el futuro cercano. Was wird vermutlich geschehen in der nächsten Zeit? Also die Information Entonces, la información sobre la situación dada siempre fue muy importante, sobre todo por la cuestión de seguridad. Porque como quizás aún no has leído en el libro, me han sucedido todo tipo de casos donde las cosas podrían haber salido de otra manera y mal. Y varias veces pensé que no saldrías vivo de eso, que eso es lo que querías, lo buscaste, ahora simplemente se acabó. Pero no se acabó. Y por razones que no siempre me quedaban claras, pero en realidad siempre me he sometido a mi destino. Como cuando elegí mi profesión de médico, de alguna manera me resigné. Sabía que solo tenía que estar disponible y ejercer mi profesión aprendida tranquilamente, es decir, lo mejor posible, y lo demás intentaría abordarlo según la oportunidad en la situación o no resolverlo, pero sí afrontarlo. ¿Cuál fue tu experiencia más impactante? Es decir, ¿evitismo a decir que te ha impulsado o cambiado más profesionalmente? Oder verändert? Das ist, wie du weißt, das Prinzip der Kriegschirurgie. Eso es, como sabes, el principio de la cirugía de guerra o la ayuda humanitaria en emergencias. Salvar la vida de la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo posible. Y eso, por supuesto, trae situaciones en las que nosotros, como personal de enfermería, llegamos al límite de lo posible. Y allí hay que entender de alguna manera dónde están nuestros límites, y tal vez de vez en cuando dar un paso atrás con humildad. Te doy un ejemplo. Si trabajas en la sala de operaciones 10, 12, 13 horas sin parar, como un buen deportista, mecánicamente, y si yo como cirujano ya no puedo sostener los instrumentos, ya no puedo operar, ¿verdad? Y por eso hay límites que uno debe respetar absolutamente. Y también la llamada energía de la que se dispone no es infinita. Así que hay que hacer cálculos reflexivos. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Así que ahí pertenece la humildad, la claridad de las situaciones, pero por supuesto cada vez es algo diferente, otras situaciones. Y yo diría que la capacidad del ser humano para adaptarse es increíblemente grande. Depende de skandinaviska fuerzas potentiales a esquinar mot väst, rementen between Askesiro. Es también una de las razones por las que titulaste tu libro Disonancias. Usas mucho esta metáfora de la disonancia o consonancia en la música. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? Sí, podría hablar demasiado sobre esto y jugar un poco al filósofo. Siempre he tenido la impresión de que cuando la disonancia se acerca, de alguna manera se siente de antemano. Luego hay un momento en el que uno debe entregarse y la solución llega por sí sola. Y este momento a menudo me ha hecho darme cuenta solo después. Eso fue una disonancia. El momento es simplemente la acción.
y así. Das war so eine Dissonanz. Im Moment ist einfach die Aktion und so. Aber es sind Schlüsselsituationen, die plötzlich... Pero son situaciones clave las que de repente introducen algo nuevo. Tengo un ejemplo en el libro que me ha preocupado y para el cual no he encontrado una solución. Una conferencia internacional que está fracasando, los dos tratados también abandonados, tratados internacionales, etc. Son dos partes en conflicto y no se llega a una conclusión común. La llamada declaración final es simplemente un constructo que a menudo no tiene nada que ver con la realidad. Es solo puramente político muchas veces. Pero hay conferencias en las que de repente, aunque todo parece sin esperanza, en cuestión de horas, todo cambia. Es decir, se transforma por completo. Y antes había disputas y descontento. De repente el ambiente ha cambiado y en cuestión de horas se llega a una decisión. Streitigkeiten und Unzufriedenheit. Plötzlich ist die Stimmung geändert und innerhalb von Stunden kommt man endlich zu einem Entschluss. Es ist sicher oft ein Kompromiss, aber die Konferenz ist nicht gescheitert. A menudo es un compromiso, pero la conferencia no fracasó porque aún se compartieron y expresaron abiertamente algunas soluciones. ¿Y qué constituye este momento desencadenante? No lo sé. Pero seguramente la emocionalidad humana juega un papel sobre la cual nadie realmente tiene el control o una regla fija. La emocionalidad está activa de manera individual en cada persona en todo momento y casi con una fuerza propia que viene desde dentro. Dein Buch beschäftigt sich zu einem guten Teil dann auch mit der Entwicklung. Tu libro trata en gran parte del desarrollo de lo que se puede llamar medicina de guerra o medicina humanitaria, y también del problema de que hoy en día todavía no se puede aprender esta disciplina como te gustaría, o al menos así te he entendido. ¿Podrías explicarnos por qué se debería percibir la medicina humanitaria como separada o como una especialidad de la medicina? ¿Cuál es la diferencia con un curso normal de medicina? Was ist der Unterschied zu einem normalen Medizinstudiengang? Ja, also ich habe nicht allein, aber mit vielen Freunden. Sí, bueno, no lo he hecho solo, pero con muchos amigos nos hemos ocupado de este problema y realmente hemos visto en los últimos 70 años la necesidad de una medicina humanitaria. Ahora la llamo medicina humanitaria porque el concepto es bastante vago y de alguna manera todo el contenido debería finalmente ser desglosado. Se ha hecho, pero no está estructurado. Son conocimientos que se distribuyen en diferentes universidades, estados, organizaciones militares, etc. Cada estado habla de medicina humanitaria, pero no se sabe exactamente qué implica. Aún más, la cirugía humanitaria. Y esa es exactamente la misma situación. Los diferentes estados que tienen experiencia en guerra también tienen experiencia en qué técnicas de cirugía conducen hoy a buenos resultados. Pero la mayoría de los estados, incluso los pequeños que están en estado de guerra, tienen guerras y sus heridos, que son tratados y no sanan. Esto es un problema de seguridad de salud que deja a un país una fuerte hipoteca adicional de salud pública durante décadas. Y nos dijimos, podemos poner a nuestros médicos para ayudar al sufrimiento de la humanidad, ofreciendo otro camino, la formación médica adaptada necesaria. Y esto puede hacerse en la medicina. A menudo se hace, la ciencia proporciona nuevos conocimientos que se incorporan en áreas específicas de la medicina. Y por ejemplo, en Suiza tenemos la lista de especialidades médicas. Hace 20-30 años eran tantas, ahora son el doble. Así que en la medicina interna se ha separado la cardiología, luego se han creado otras subespecialidades. Sería bastante bueno y quizás también necesario como solución hacer de la llamada medicina humanitaria una subespecialidad de la medicina general. Pero la formación debería, por supuesto, estar a nivel académico universitario y también debería tener contacto constante con la investigación, como es el caso en todas partes. Und sollte auch ständig Kontakt mit der Forschung, wie es überall der Fall ist, nicht? Und dieses Gespür
als mit meinen Freunden die Lehraufträge. Y este sentido, como con mis amigos, que tenían encargos docentes en universidades importantes y comprendieron completamente esta necesidad, tampoco lo lograron. Y en Suiza, llegamos a Ginebra, donde la palabra humanidad, incluso hoy en día junto con el máster europeo en medicina de desastres, en los primeros años con otros colegas, me uní después, así que unido sobre todo con Bélgica, Universidad de Bruselas, y en Italia, en Novara, el primer máster en Internet para medicina. En ese entonces lo llamábamos medicina de catástrofes. Y en Suiza, con un pequeño truco, añadí medicina de catástrofes y militar. Habe ich noch dazu Katastrophen- und Militärmedizin. Das bedeutet, dass die humanitäre Medizin liegt eigentlich in der Schweiz unter dem Departement der... Esto significa que la medicina humanitaria en realidad se encuentra en Suiza bajo el Departamento de Asuntos Exteriores, el EDA. En cambio, en el ámbito militar, donde fluyen muchos fondos, se ubica la medicina de desastres y militar. Y hemos reunido nuestro esfuerzo, y junto con el jefe médico del ejército, que lamentablemente falleció hace 10 años, el divisionario Giampiero Lupi, fundamos una academia suiza desde la Academia Europea en Internet, donde las universidades suizas, aunque no todas estaban involucradas, crearon esta academia para la medicina humanitaria en este campo. Eine humanitäre Medizin gegründet. El proyecto tuvo al principio muchas esperanzas, colaboración y cooperación excelente, pero luego se estancó porque los promotores o bien han fallecido o han pasado a un estado de retiro, como yo mismo. Para realizar correctamente un proyecto así y llevarlo al éxito, no solo se necesitan muchos recursos para la continuidad, sino también el compromiso de todos los especialistas necesarios. Estos estaban presentes, pero tan pronto como los recursos del Estado y, en este caso, del Ejército se retiraron con la partida de personas importantes, también cambiaron las sensibilidades. Desafortunadamente, el proyecto se ha detenido y ha sido abandonado. He intentado en mi libro dejar un mensaje claro a todos los médicos y estudiantes sobre lo hermoso que es y lo necesario que es también en la medicina humanitaria, involucrarse y quizás dedicarle la vida. Y eso podría en el futuro ser mucho mejor, más regulado y más común que antes. No como un recorrido académico, sino como una carrera profesional para un médico suizo. Eso debería funcionar maravillosamente. Es un médico que puede ejercer su actividad médica en el ámbito humanitario con organizaciones internacionales y nacionales. Y aún espero que con el tiempo, esta medicina se vuelva tan necesaria que no se pueda prescindir de ella. Y cada día vemos cómo cientos, miles, no son atendidos, mueren, sufren y así sucesivamente. Pero bueno, ahí llegaremos. Sterben, leiden und so, aber gut, da kommen wir in eine andere Diskussion. Es ist nicht nur, weil die humanitäre Medizin nicht da ist, sondern die Gründe sind dann anderswo. Und da muss ich dir nicht mehr sagen bezüglich. Nein, die humanitäre Medizin wird leider gebraucht. No, lamentablemente se necesita la medicina humanitaria, porque la política humanitaria ha fallado. Eso es lo terrible. Pero aún así, tenemos que vivir con esta circunstancia. Es un hecho que aunque hemos prohibido la guerra, nunca nos hemos librado de ella, y por eso la gente muere y sufre a causa de la guerra. Mi pregunta para ti: si tuvieras un aula con 100 estudiantes frente a ti, todos estudiando medicina y diciendo, queremos hacer lo que tú has hecho, Flavio, queremos hacer lo mismo. No existe este programa de estudios. Pero ¿qué deberíamos hacer para poder ayudar como tú lo haces? De manera práctica, ¿qué recomiendas? Ganz praktisch, was empfiehlst du? Also im Buch habe ich diesbezüglich versucht, möglichst... Además, en el libro he intentado concentrarme lo más posible y dar algunos consejos como respuesta a esta pregunta. Porque me han hecho esta pregunta tantas veces, ¿verdad? De jóvenes que tienen una inclinación y piensan que quieren hacer algo en esta dirección. Y creo que la intuición, esta afectividad, siempre está presente, pero necesita una cierta orientación que debe darse. Y he dado unos 10 consejos para facilitar la respuesta.
im Sinne von die Antwort zu erleichtern. Oder es ist so, die Leute, die mit dem Enthusiasmus ist nichts Es así, con entusiasmo solo no se logra nada. Pero uno de los puntos más importantes, el primero es, cada médico, ya sea doctor, enfermera o especialista en otro campo, debe primero adquirir la capacidad profesional de la mejor manera para sí mismo. No se puede enviar a personas con buena voluntad al mundo para ayudar. Entonces un médico debe estar formado. La formación en el propio país es el alfa y el omega. Después se deberían aprovechar las oportunidades que existen, aunque no estén tan reguladas ni sean tan constantes en el tiempo. Se pueden establecer estos contactos con el mundo humanitario, y al principio preferiría que se hiciera una pequeña experiencia para probar. Kleine Erfahrung eben macht, zu prüfen, ob man man spürt, dass die notwendige Formamentis hat, diesen Weg zu Formament, que lo tiene, para seguir este camino. Pero también advierto sobre las llamadas convocatorias que se hacen en organizaciones internacionales como la ONU. Se buscan personas, pero no se deben hacer muchas ilusiones, porque para un puesto que se anuncia oficialmente, llegan miles de solicitudes. Así que ese no es el camino. Pero a través de contactos personales que uno mismo establece con fundaciones, con ONG más pequeñas, organizaciones o movimientos sociales, siempre se puede avanzar un poco más con contactos humanos. Tengo la esperanza de que algún día se resuelva este problema principal. Los médicos quieren ejercer la medicina en un entorno humanitario y permanecer en ello toda la vida. Deberíamos, nuestra Suiza, ser capaces de preparar y ofrecer este camino. Vuelvo, sí, para este propósito a menudo, y también en el libro, cuando estaba en la sala de operaciones, miraba a estos pacientes, no a niños heridos por minas y así sucesivamente lo que mis ojos han visto. Pero cada vez había una herida interna. Eso se puede observar. Sin embargo, no se puede ver que un ser humano pueda hacerle algo así a otro ser humano. No tiene absolutamente ninguna responsabilidad. ¿Qué ha hecho un niño? ¿Cómo puede un niño ser herido de esa manera? Y tomé algunas fotos, por supuesto, eso fue demasiado para mis nervios. Pero con la idea de que algún día, tal vez pueda hacer algo, en el sentido de algo diferente, y quiero esto. Estas fotos como testigo de una situación que nunca se ve y que no se quiere ver. Y por eso he seleccionado algunas imágenes. Y al final del libro, aunque en la versión alemana, estas fotos están impresas en blanco y negro y en pequeño, casi como si no se quisieran mostrar. Pero en la versión italiana las he puesto en gran formato y a color. Y la descripción se añade al principio, explicando por qué quiero que se muestren estas imágenes. Porque creo que cualquiera que vea estas imágenes ya no puede apartar la mirada y decir que no le concierne. Los sentimientos que se mueven internamente tienen de alguna manera una salida, una expresión, todo en un buen sentido, por supuesto. Y por eso también insistí en que estas imágenes debían estar incluidas. Veremos qué efecto tiene. Pero creo firmemente en esta liberación de fuerzas internas, reacciones en un sentido positivo. Darf ich dich hierzu fragen, und es geht in das Problem... Puedo preguntarte sobre esto, y esto entra en el problema de la cobertura mediática de guerras y conflictos. Pero hay algo así. No se ven estas imágenes, como tú dices. Entonces, se escucha la cobertura sobre la guerra. Se escuchan cifras que, como dices, parecen venir de manera industrial. Pero las imágenes, una pierna que falta, o un niño desangrándose en la calle, eso no lo muestra ningún editor. Eso no lo muestra el telediario. Tampoco es posible en YouTube. Eso dañaría sus cláusulas de protección. Y entonces dirían, no, eso no se puede mostrar, porque ninguna empresa querría poner publicidad con nosotros. Deberíamos cambiar eso. Deberíamos decir que sí, estas imágenes deben recorrer el mundo y deben mostrarse simplemente para que la gente entienda lo grave que es la situación. ¿O estarías en contra de mostrar el sufrimiento tal como ocurre? Oder wärst du dagegen, das Leiden so zu zeigen, wie es stattfindet?
Ich bin der Meinung, eben, ich habe irgendwie für mich selber Creo que de alguna manera me dije a mí mismo, después de haber visto esto, pienso que todo el mundo debería verlo. No se puede ocultar, porque esta es la verdadera realidad. Lo otro, lo que aparece en la televisión, los informes y demás, todo mezclado en el telediario. Nos hemos acostumbrado a escuchar cosas que nos dejan absolutamente indiferentes. El número de heridos, de muertos, cómo fue el desarrollo, qué tan grave y demás. Esa es esta realidad virtual que me parece tan alejada del ser humano. Y pienso, siempre lo digo de manera banal, que tendría una pequeña desviación. Netanyahu, si uno de sus hijos experimentara estos dolores, la situación que él causa, 100 veces, 1000 veces, si fuera en su familia, ¿cómo reaccionaría? Creo que la comprensión de la realidad, que no es dulce, que contiene cosas repugnantes, debe, o cuando el ser humano lo ve, tendrá que pensar de otra manera. Y precisamente la naturalidad con la que hoy se observa la escalada en situaciones de guerra, el sufrimiento humano que la población civil soporta, es simplemente demasiado grande. Algo tiene que suceder. dass die zivile Bevölkerung übernehmen oder einkassiert, so ist einfach zu groß, nicht? Und etwas muss da geschehen. Und ich gebe meinen kleinen Teil und ich hoffe, dass Doy mi pequeña parte y espero que un movimiento así después de la Segunda Guerra Mundial, este pacifismo o movimientos contra la guerra, todavía sacudieron al mundo entero. Se dijo nunca más guerras. Pero hoy se ha olvidado todo eso. Cómo el ser humano no considera la historia y rechaza los conocimientos del pasado como si fueran basura. Eso me parece terrible. Así que la moral y ciertos principios, es decir, éticos, deben ciertamente estar en estos acuerdos internacionales que hoy están tan pisoteados, ignorados, y así es decir, el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y así sucesivamente, que simplemente son como papel de desecho. ¿Qué está sucediendo en este mundo? Podemos permitir eso como suizos. Y luego quizás vengas con tu palabra clave neutralidad. Podemos lograr algo con nuestra neutralidad. Hemos llegado a un punto de inflexión. Ahora me extraes en Terremeteten. und jetzt muss richtig ein Erdbeben stattfinden. Also die Schweiz, das habe ich in den letzten Tagen noch. Entonces Suiza, lo he dicho oficialmente en los últimos días, porque no tengo nada que perder. Puedo decir abiertamente lo que pienso, políticamente, no apolíticamente, pero mi opinión como médico de lo vivido, eso lo puedo decir. Y diría que Suiza también debe decidir hoy de qué lado quiere estar, del bien o del mal, del sufrimiento o de la vida. Y ahora, ahí me detengo, me entiendes perfectamente, pero es un momento en el que se debe tomar una decisión. Y también con nuestra neutralidad tenemos un instrumento, pero puede ser manipulado, puede ser modificado. Y este concepto es tan frágil, pero creo que con tu mandato aquí puedes hacer una contribución importante. Y tal vez algo más que me parece cercano, ya no me sorprende tanto cuando escucho a ex políticos o políticos actuales que tienen peso y podría nombrar a todos, incluso a expresidentes, presidentas y demás, que de alguna manera se avergüenzan hoy de cómo Suiza se presenta al público, qué imagen da Suiza en el público. Y es un poco duro, pero también aquellos que han escrito libros, si se lee, algunos más diplomáticos, otros menos, pero estamos aquí en una dicotomía o una polarización, pero hoy se debe aportar un poco de claridad. Aber heute muss man da ein bisschen Klarheit bringen. Aber darf ich dich dazu jetzt fragen, weil du sagst, einerseits man darf das Puedo preguntarte sobre esto ahora, porque dices, por un lado, que no se debe apoyar el mal, y por otro lado, la neutralidad, que no solo Suiza utiliza en la política internacional, sino también el CICIR, y que de alguna manera también debe estar presente en la medicina, ya que como médico te importa el bienestar del paciente, sin importar si el paciente es palestino, israelí, ruso o ucraniano, ¿verdad? ¿Cómo se debe manejar esto? ¿Cómo haces tú como médico para decir, sí, reconozco lo que está mal políticamente, pero brindaré ayuda a quien la necesite? ¿Tienes alguna recomendación? zukommen lassen, der Hilfe braucht? Hast du eine Empfehlung? Nein, aber ich glaube, der Weg ist schon gesetzt worden, auch vom IKRK. No, pero creo que el camino ya ha sido establecido, también por el SICR y por Suiza en el pasado. Es decir, que el sufrimiento humano debe ser atendido. Uno debe actuar para aliviar, reducir y neutralizar el sufrimiento humano.
Pero en este sentido no radica el problema, porque también he visto en los hospitales no bélicos que de repente aparecen personas, de repente se reconocen enemigos, hace unas horas se disparaban entre sí y luego están en el mismo hospital. Gegenseitig geschossen und dann liegen sie im gleichen Spital. Und für uns war absolut kein Problem. Ich habe sogar Y para nosotros eso no fue absolutamente ningún problema. Incluso he visto que enemigos que viven juntos en el mismo hospital durante un cierto tiempo, de repente ya no son enemigos. Es decir, sufren juntos y llegan a otros procesos de pensamiento y así sucesivamente. Esa es precisamente la solidaridad humana, que de alguna manera moviliza el sufrimiento, y es muy importante. Podría dar infinitos ejemplos que muestran algo en un sentido positivo. Beispiele geben, die im positiven Sinn etwas zeigen, oder? Gib noch ein Beispiel, ein positives Beispiel. Da un ejemplo más, un ejemplo positivo de cómo se puede rehumanizar la guerra para aliviar el sufrimiento. Ich glaube, dass es geht schlussendlich, dass die Leute müssen. Creo que al final se trata de que la gente tiene que convivir, aunque quizás no estén juntos por la situación. Es decir, diálogo, la panacea de hoy, diálogo. Pero el diálogo no es solo hablar entre sí o regañarse o algo así, sino que el diálogo también es estar juntos, vivir juntos un cierto tiempo. Y siempre me he preguntado sobre el llamado efecto CNN. CNN está inmediatamente en el lugar cuando sucede algo, y luego los políticos también vienen, correrán y así sucesivamente. Y luego, después de unas horas, todo ha terminado y se olvida. Und dann, nach ein paar Stunden, ist alles vorbei und vergessen, nicht? Hingegen Leute, die sich in ihrem Leben bewegen, von einem Ort zum anderen, mit anderen Leuten zusammen. En su vida, moverse de un lugar a otro, colaborar con otras personas, y mantener un diálogo, un verdadero diálogo humano. Por eso las ONG y también antes los hospitales misioneros o las actividades se decía entonces en el tercer mundo, eso era en aquel entonces, se va al tercer mundo para ayudar. Bueno, eso es otro asunto. Pero hoy en día tenemos los medios para apoyar y llevar a cabo las llamadas acciones de fraternización. También científicamente, en los llamados congresos donde se reúnen los especialistas, siempre hay momentos de mezcla cultural, idioma, etc., que producen algo especialmente nuevo. Haré un ejemplo concreto. Ich mache einen konkreten Beispiel mit der Partnership für Peace, das die Schweiz auch unterschrieben hat, ich weiß jetzt nicht in einem Jahr, wurde ein Joint Medical Committee. Se formó un comité médico conjunto. Eso significa joint, que lleva a que la medicina civil oficial se una con la medicina militar, es decir, la OTAN es naturalmente militar, y este comité médico conjunto se reunía una vez al mes en Bruselas. Y estuve en la primera reunión como representante de la parte civil. Robert Feldens, en ese entonces, era el Dr. Eichenberger, como representante militar. Y fue tan sorprendente ver cómo Thais se lleva a cabo un diálogo con los rusos. Ellos también estaban presentes. Den Russen stattfinden, die waren auch dabei. Die damals waren noch Polen und die anderen Staaten noch. En aquel entonces, Polonia y los otros estados también estaban involucrados, definidos en el otro lado, pero como médicos, con la mayor alegría, compartiendo nuestros conocimientos, nuestros datos. Cada vez conducía a amistades, se podía hablar y debatir, y era muy popular, ¿verdad? Eso fue un ejemplo para mí, para mostrar que a través del diálogo, la convivencia, la colaboración y también la investigación conjunta o el emprendimiento de nuevas aventuras, la humanidad se une. Das koalisiert die Menschheit zusammen. Weißt du, es ist ein Teil der Kriegslogik. Sabes, es parte de la lógica de la guerra, que la gente sea separada y que se diga que no se puede hablar con el enemigo. No se puede involucrarse en absoluto. Y lo que dices es lo contrario de eso. No, uno debe, precisamente cuando está en guerra, trabajar con el enemigo. Por favor. También por tu experiencia dirías que es correcto. Hay que trabajar con aquellos a quienes se odia. Man muss arbeiten mit denen, die man hasst. Sí, incluso si tienen una opinión diferente, incluso si pertenecen a otra religión, por supuesto a otra versión y actitud cultural,
pero el ser humano tiene en todas partes la misma base, o los principios de la humanidad son los mismos para todos. sind bei allen die gleichen. Ich bin absolut mit dir einverstanden. Aus dem Grund ist das Wichtigste. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Por eso, lo más importante que podemos hacer es oponernos a esta división de las otras partes de nuestra humanidad común. Flavio, las personas que quieran leer más sobre tus experiencias pueden conseguir tu libro ahora en alemán y también en italiano, ¿verdad? ¿Está disponible también en otros idiomas? In anderen Sprachen. Nein, ich will aus... No, vengo de la Suiza italiana. Creo que el libro debería ser traducido al francés lo antes posible. Pero ya veremos, no es tan fácil. Actualmente está disponible en italiano y en alemán. Y debo decir que en Alemania, incluso en el corto tiempo en la feria de Frankfurt, conocí a personalidades públicas muy interesantes. Me animó mucho. Se puede hacer algo. Y tú también perteneces a esos pioneros de las nuevas generaciones. Debéis tener en las manos la... Neue Generationen, ihr müsst ja in den Händen die Zukunft nehmen, richtig und führen, nicht vorbereiten und führen. Und das ist eben, wenn man mit den Leuten sprechen kann und sich in Puede, y en los desveres de sprains de leche y se llevar a una mejor comprensión de la realidad. Erkenntnis der Wirklichkeit. Damit bin ich mit dir absolut einverstanden. Estoy absolutamente de acuerdo contigo, queridas oyentes y oyentes. Se puede hacer algo. No todo está perdido, solo hay que poder imaginar algo y querer colaborar. Flavio del Ponte, muchas gracias por tu tiempo hoy. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Danke. Gracias, Pascal Lotaz, y mucha suerte con tu trabajo. Arbeit.